días tengan todos ustedes, muy buenas tardes, donde sea que nos estén escuchando y viendo en estos momentos, porque seguramente están conectados de diferentes partes del mundo, pero desde la Ciudad de México les deseo muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Barkentin, soy comunicadora académica aquí en México y agradezco muchísimo al INEGI que me haya invitado hoy, que es Día Mundial de la Estadística 2020, pues a conducir esta conversación. En realidad mi papel es básicamente ese, conducir la conversación y por supuesto también estar aportando en algún momento dado preguntas o algunos otros insumos para la discusión y el análisis. Decíamos desde que se acercó conmigo las personas del INEGI, se acercaron conmigo las personas del INEGI, decíamos que en verdad siempre es importante hablar de los datos confiables, pero cada vez más en la medida en la que vivimos en tiempos en donde la posverdad pareciera quererse enquistar, en donde las decisiones se toman a veces más a partir de proyectos ideológicos que de datos confiables, compartibles, analizables, medibles. En estos tiempos se vuelve todavía más importante revisar qué está sucediendo, sí, con la estadística, pero sobre todo con aquello que podemos hoy producir como dato, como información y sobre todo poder transformar en conocimiento, en su momento en políticas públicas para poder tomar decisiones pertinentes en un mundo como en el que nos encontramos hoy. Además, en pandemia, estoy segura que este evento se hubiera llevado a cabo como estaba planeado aquí en la Ciudad de México, que seguramente después de esta conversación podríamos habernos ido a tomar unos buenos tequilas y haber debatido de lo que sucede en el mundo con los datos. Y bueno, pues hoy, en medio de la pandemia, pues nos encontramos así, cada uno desde nuestros lugares de origen o nuestros lugares de residencia y justamente pues conscientes de lo que significa hoy tener los datos confiables y datos para la toma de decisiones. Voy a insistir mucho en ello, voy a insistir mucho en esto que significa datos, conocimiento, toma de decisión, porque ese es el momento que estamos atravesando hoy en el mundo. Sí, por la pandemia, pero también por cómo se han ido transformando los gobiernos, las demandas ciudadanas, las propias transformaciones sociales que nos tienen hoy, reitero, donde estamos. Así que agradezco nuevamente al INEGI que me haya invitado a conducir este evento. Ustedes ya vieron ahorita en el video cualquier asunto técnico que tengan, bueno, pues ahí está, se puede resolver en temas de el idioma que está disponible, la traducción simultánea, pero también recordarles que pueden empezar desde ya a enviarnos sus preguntas y respuestas. Yo iré haciéndolas. Si ustedes tienen preguntas que están dirigidas a alguien en particular, bueno, nada más póngamelo ahí. Y si no, si son preguntas generales para el panel, yo hacia el final de esta mesa estaré compartiéndolas con todos quienes hoy nos acompañan. Así que bueno, pues sin más, hoy tenemos a 4 invitados realmente de primerísimo nivel y voy a arrancar con nuestro anfitrión el día de hoy aquí desde el INEGI, desde la Ciudad de México. Él es Julio Santaella, ustedes lo conocen seguramente, él es presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI desde 2016. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y posee una maestría y un doctorado en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. De 2001 a 2015 desempeñó varios cargos en el Banco de México y en el ámbito académico ha sido investigador y docente en el ITAM en los periodos de 85-86 y 97 a 2003 y durante 1992 al 97 fue economista del Fondo Monetario Internacional. Julio, eres nuestro anfitrión. Muchísimas gracias por invitarnos hoy a estar aquí en esta mesa. Te cedo la palabra, tienes el tiempo que se te asignó para tu presentación y les reitero a todos los que hoy nos están viendo desde diferentes partes del mundo que por supuesto las preguntas las pueden ir poniendo ya desde ahorita en el chat que está a su disposición. Julio, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes. El día de hoy estamos celebrando la tercera edición del Día Mundial de la Estadística. Este es un día para celebrar la producción y la disponibilidad de los datos y también sobre todo su uso. Quiero agradecer a Gabriela Barkentin que hizo favor de ayudarnos en la coordinación, en la moderación de este evento. Nos encanta tener caras nuevas, refrescantes y provocadoras para poder tener este diálogo.
Quiero también saludar, to say hello to our international guests, Andreas Georgiou. Saludo a Andreas Georgiou, Herman Haverman. Posteriormente. Mientras voy compartiendo mi pantalla, me gustaría ir señalando cuál es el... Ya la deben estar ustedes viendo, ¿es correcto? Sí, es correcto. Perfecto, muy bien. El día de hoy, les decía, es el Día Mundial de la Estadística y el lema que está empujando las Naciones Unidas es conectando al mundo con datos confiables, con datos confiables, ¿no? Es decir, el tema es alrededor de la confianza. ¿Por qué es importante tener confianza? Nuestros panelistas van a hablar de eso, no me voy a adelantar. Yo, a manera de introducción, voy a decir, en el caso mexicano, cómo hemos logrado nosotros la confianza en la información, en los datos estadísticos y en el caso del INEGI también los geográficos que estamos produciendo y difundiendo. En primer lugar, recordar que la información estadística tiene que tener credibilidad, validez para poder ser de utilidad. Es decir, cuando la información estadística es confiable, pues nos va a permitir tener un retrato de lo que está ocurriendo en una realidad, una lectura adecuada de algún fenómeno social y a partir de eso poder hacer un diagnóstico que sirva de base para la toma de decisiones, principalmente en materia de política pública, pero también para otros actores o stakeholders que pudieran estar interesados en tomar decisiones, ¿no? Lo que vamos a argumentar es que cuando la información estadística carece de credibilidad, esto tiene consecuencias importantes en términos económicos, sociales, demográficos y ambientales. Por lo tanto, es fundamental tener un insumo inicial que sea correcto, sobre el cual podemos construir una serie de decisiones de política pública para llegar a algún objetivo, ¿no? Al final de cuentas, si no tenemos buena información, pues difícilmente vamos a poder mejorar el bienestar de nuestras sociedades. Voy a dar un par de ejemplos de por qué las cosas pueden salir mal. Uno es el caso de una hambruna que hubo en la segunda mitad del siglo XX en China, en los años, inicio de los años 60, cuando precisamente por falsear información, en este caso de gobiernos locales sobre la producción agrícola, pues lo que sucede es que se toman decisiones erróneas, se piensa que hay una superávit de alimentos cuando en realidad la realidad es que escaseaban y eso lleva a la muerte finalmente de millones de personas por tomar decisiones con base en información falsa. Otro caso mucho más reciente es lo que sucedió en la Argentina. En la Argentina, un par de eventos claros. En 2012, la revista internacional The Economist decidió dejar de publicar datos sobre la inflación en la Argentina, ¿no? Y el argumento que dijo The Economist es que estos datos sobre la inflación ya no son creíbles, ya no son verdaderos. La inflación que publica la Autoridad Estadística de la Argentina en ese momento dejó de tener semblanza con la realidad y por lo tanto no lo vamos a publicar. Esto escaló y no solamente fue el periódico, sino ya fue un año después el Fondo Monetario Internacional aprobó una moción de censura sobre la calidad estadística de la Argentina y esto continuó hasta que estas acciones se revirtieron años después, en el 2016 y 2017, con la incorporación de nuevas medidas para poder restablecer la infraestructura estadística en la Argentina. Por supuesto, el hecho de tomar decisiones basadas en información equivocada, pues llevó a una serie de dificultades económicas en la Argentina, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos a mí me sirven para recalcar cuál es la simbiosis que debe de ocurrir o el círculo virtuoso entre los datos y el productor de la información, cómo los datos tienen que ser creíbles y eso a su vez se respalda en credibilidad de la institución que los está produciendo, ¿no?
sin datos confiables, repito, no podemos conocer cuál es la realidad en que vivimos y por lo tanto difícilmente podemos tomar decisiones adecuadas. Ahora, sí tenemos que reconocer que en estos momentos vivimos una abundancia de datos. No todos ellos son estadísticos. Entre redes sociales, otros eventos tecnológicos y demás, estamos bombardeados por una gran cantidad de datos. Y también en este contexto tenemos que tomar decisiones. ¿Qué datos son buenos? ¿Qué datos no son tan buenos? Porque además estamos en una época de verdades alternativas, de fake news o noticias falsas, y por lo tanto es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Y por lo tanto tenemos un reto muy importante de estar distinguiendo sobre qué información debemos tomar nuestras decisiones. En el caso de México, en el caso del INEGI, voy a argumentar que tenemos 5 pilares sobre los cuales se apoya la credibilidad de nuestro instituto. Esto tiene que ver con el diseño institucional, la autonomía que tenemos en la Constitución, el rigor técnico que estamos siguiendo, el apego a principios y buenas prácticas nacionales e internacionales, una cultura de transparencia y rendición de cuentas, así como un contacto continuo con la sociedad. Una breve palabra de los temas legales de la autonomía del diseño institucional. Nuestra ley, comenzando por el artículo 26 constitucional, otorga autonomía técnica y de gestión al INEGI con una personalidad jurídica, patrimonio propio. Esta misma ley y la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica indica que la información oficial que produzca el INEGI tiene que ser de uso obligatorio para los distintos órdenes de gobierno y nos obliga a publicar un calendario anual con las fechas en que se van a divulgar las distintas publicaciones estadísticas para no estar moviendo la fecha de publicación, como decimos en México, a contentillo, ¿no? La ley también establece la creación de una junta de gobierno integrado por 5 miembros que se van sustituyendo de forma escalonada y que tienen que cumplir ciertos criterios para poder brindar credibilidad a la producción estadística y, por supuesto, la misma ley nos manda a pegarnos a una serie de principios que son la accesibilidad, la transparencia, la imparcialidad y la independencia, ¿no? En cuanto al rigor técnico que sigue el INEGI, por supuesto, por mandato de ley tenemos que adoptar metodologías científicamente sustentadas con clasificaciones que sean internacionales, con recomendaciones que vengan del exterior. Ya a lo largo de 37 años en el INEGI hemos tenido un cuerpo técnico, unas bases de capital humano que tienen una experiencia y un conocimiento de las cosas que cómo funcionan y de los procedimientos que tenemos que hacer, de tal manera que eso es uno de los baluartes más importantes en la credibilidad de la información que tenemos. Y por supuesto también estamos sujetos a revisiones, auditorías, a conocimiento de otras instituciones internacionales, ¿no? En cuanto a principios y buenas prácticas, ya la ley nos dice que la información que tenemos que producir tiene que ser veraz, tiene que ser pertinente, tiene que ser de calidad y tiene que ser oportuna, de tal manera que entre muchos otros principios de calidad son los que tenemos que estar procurando producir continuamente. Esta ley también se apega a los principios fundamentales de la estadística que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas por unanimidad, diciendo que la información estadística tiene que ser producida con criterios profesionales y libres de cualquier interferencia política. Y eso es parte de lo que nosotros tomamos en cuenta. Además de que nos apegamos a las recomendaciones en estadística y política estadística de la OCDE, como fue el resultado de una revisión oportuna. En cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas, pues tenemos que divulgar mucha de la información que hacemos de manera totalmente accesible. Esto incluye también las metodologías con las cuales producimos los censos, las encuestas y la explotación de registros administrativos. Publicamos también los programas
que nos manda la ley de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Y también, por supuesto, tenemos que rendir informes a los distintos poderes de la Unión y a la sociedad en general a través de una serie de documentaciones. Para nosotros es muy importante el eslabonarnos, integrarnos directamente con la sociedad, ¿no? En primer lugar, distintos actores de la sociedad son nuestros informantes. A partir de ellos es que nace la información y nosotros nos encargamos de recopilarla de una manera sistemática, ¿no? También después pedimos que nuestros informantes o nuestros stakeholders sean usuarios de esta información y a través de este diálogo podamos nosotros enriquecer los programas de información. Este diálogo ocurre también en consultas públicas que estamos obligados a tener y de otros foros que hemos creado como consejos consultivos para poder enriquecer este diálogo, ¿no? Déjenme terminar con algunos puntos que quiero dejar de manera muy transparente, muy claras. Es importante tomar decisiones con información correcta. Si tomamos información con base errónea, pues vamos a tomar decisiones y diagnósticos equivocados. En segundo lugar, en un mundo con tanta información, las oficinas nacionales de estadística, las ONE, tenemos que mantener la luz y la guía como líderes en la producción de información confiable y que sea altamente creíble. En el INEGI consideramos que la credibilidad de nuestra información es el activo más importante que tenemos y estamos abocados a protegerlo. Esto deriva, ya lo mencioné, de 5 pilares que están listados aquí y por supuesto el día de hoy que celebramos el Día Mundial de la Estadística por tercera ocasión, pues celebramos que en nuestro país y en el resto del mundo tengamos información confiable que nos conecta en todo el mundo y del cual estamos orgullosos en nuestro país. Yo con esto voy a dejar de compartir mi pantalla y agradezco a todos ustedes su atención. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti, Julio. De hecho, han estado ya llegando algunas preguntas específicamente para ti. Las voy a guardar para después, para cuando tengamos la sesión de preguntas y respuestas, pero ya veo por ahí preguntas que tienen que ver específicamente con el trabajo que hace el INEGI. Y yo me quedo, digamos, resaltando, igual como lo hiciste tú al principio, la palabra que hoy nos convoca, que tiene que ver con la confianza. ¿Cuáles son estos datos confiables? Desde la producción de datos y luego con la producción de datos y la institución que produce los datos, pero también cuáles son las decisiones que se pueden tomar a partir de los datos que tenemos. Creo que lo que de pronto puede ser conflictivo en los tiempos que vivimos también es esta noción de sociedad de ruido en la que nos encontramos, en donde los datos están ahí, pero también compiten de pronto en atención, en esferas, digamos, de producción, incluso de conocimiento, con otros que no lo son tanto. Entonces, creo que hoy también necesitamos empezar a hablar, por ejemplo, de una alfabetización de datos, de una alfabetización del consumo de datos y de una pedagogía pública que nos permita también acercarnos y tratar de entender mejor dónde estamos parados cuando nos acercamos precisamente a información de calidad versus información que no lo es, ¿no? Lo apuntabas ya muy bien hace rato, esta abundancia de datos en épocas en donde estamos ante verdades alternativas o falsas noticias o literal instalados en una dinámica de pronto de posverdad. Esa se vuelve sin duda un reto fundamental. Me parece que el INEGI lleva ya tiempo haciendo un trabajo extraordinario precisamente para no dejar de ser esta institución confiable en la producción de datos y en la producción de datos y de conocimiento para la toma de decisión. Vamos ahora a hablar de 3 casos o de 3 países diferentes, una vez que nuestro anfitrión nos explicó qué es el INEGI, cómo está operando y cómo está operando en nuestro país. Y vamos a arrancar con un académico al que tengo muchas ganas de escuchar, Andreas Giorgio. Él es profesor invitado y académico visitante en Amherst College en Estados Unidos. Ahí él imparte un curso sobre ética e instituciones estadísticas, justo de lo que estamos hablando en estos momentos. Desde 1989 al 2010, trabajó en el Fondo Monetario Internacional, ocupó ahí varios cargos en diferentes departamentos y en 2010 regresó a Grecia, él es de Grecia, para dirigir la recién creada Autoridad Estadística Helénica.
Así que bueno, va a ser muy interesante escuchar al profesor Giorgio también desde esta experiencia griega, hoy obviamente desde también sus lentes como académico allá en Estados Unidos. Profesor, adelante, por favor. Hay que abrirle el micrófono, ya, ahí está, Andrea. Profesor Giorgio, adelante. Thank you very, very much. Muchísimas gracias, señora Parkentin, por la presentación, y también le agradezco al INEGI, al presidente Santaella y a los organizadores de esta conferencia por el gran honor de invitarme a estar aquí con ustedes, con estos panelistas de primer nivel. Quisiera ahora compartir mi pantalla. So my presentation, which I hope that you can all see, Espero que puedan ver mi presentación. Y el tema es la confianza y los socios internacionales, el caso de Grecia. Y voy a partir describiendo a la estadística oficial como un bien público global. Si hablamos de la estadística como bien global, quiero remitirme en este caso a la definición económica de bien público y de un bien público global. Un bien público se caracteriza por algo que se llama la no exclusión. La estadística oficial tiene que estar disponible para todos los usuarios del mundo sin tener en cuenta si pagaron o no por esa estadística. La mejoría en el alcance de la estadística oficial o en su calidad deben estar disponibles para todos los usuarios, es decir, no excluye a nada ni a nadie. Otro aspecto es la no rivalidad, que significa que el uso de la estadística por parte de un usuario no debe evitar que otro usuario en cualquier lugar del mundo haga uso de él. Por su naturaleza y por construcción, los institutos de estadísticas deben cumplir estos criterios. No pueden excluir, no puede haber rivalidad en todo el mundo. Para darles una idea de cuáles son estos bienes públicos globales que existen, por ejemplo, debemos hablar de la estabilidad financiera internacional, que es otro bien público global. La mitigación del cambio climático es otro bien público global. También luchar y eliminar las infecciones de transmisión infecciosa o igual evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. Estos son bienes públicos globales. Las estadísticas oficiales se generan para todos los usuarios, tanto en un país determinado como en todo el mundo, y suele verse especialmente en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Por consiguiente, la confianza de todos los usuarios se debe obtener y mantener. Les voy a dar el ejemplo de griega. Tampoco voy a abundar en los detalles porque no tenemos tanto tiempo. Sin embargo, sí voy a discutir el caso de destrucción y construcción de la confianza. Pero primero la destrucción de la confianza. Aquí vemos las estadísticas financiadas de Grecia. Vemos la información del déficit en términos de porcentuales del PIB desde el 97 al 2003. Como pueden ver, ahí hay una línea gris con números relativamente bajos, que fueron las cifras reportadas por Grecia en el periodo que condujo al 2003, justamente antes de la primera crisis estadística de Grecia. La línea en azul que pueden ver abajo, con cifras mayores, fueron los números justamente revisados con relación al déficit gubernamental del porcentaje del PIB después de la crisis, cuando las instituciones europeas y la Unión Europea nos forzaron a seguir las reglas. No obstante, también hay una línea roja que pueden ver, y esa línea roja eran las cifras estimadas y publicadas en el 2015.
Estos números realmente muestran la ejecución cabal de las reglas y los cálculos del déficit general del gobierno por parte de la Unión Europea y sus instituciones. Para que sepan, en 1999, cuando Grecia se unió a la eurozona con un punto de corte del déficit del PIB era del 3%, ellos solamente reportaron 1.8%, pero claro, cuando se hicieron los cálculos reales era 3.5, sin embargo, el número real era 5.8, casi el triple. Esto precisamente es lo que destruye la confianza. Y una advertencia para las personas que aman el detalle, la regla roja se originó a partir de la metodología ESA 95, que corresponde a los números anteriores. Aquí, esto era una advertencia para los amantes del detalle, pero pueden ver cómo se gestó la destrucción de la confianza. Ahora, Grecia no se corrigió. Aquí tenemos los números del déficit fiscal del 2004 al 2008. La línea azul muestra las cifras reportadas, mientras que la línea roja muestra las cifras corregidas. Pueden ver que antes de la irrupción de la crisis de 2008 habíamos reportado en el 2008 5%, cuando en realidad era el doble. Eso destruye la confianza. Grecia recibió una serie de reservas entre el 2005 y mediados del 2010 en medio de controles semianuales por parte de Eurostat. Recibió, de los 6 de los 11 controles recibidos, hubo reservas, y fue tras la intervención que realmente se llegaron a cifras correctas. De igual manera, Grecia fue objeto de visitas metodológicas. Son visitas más rigurosas que reciben los países cuando hay una cierta preocupación. Grecia fue el único país en la Unión Europea que recibió este tipo de visitas, y no fue solamente una, fueron 8 en el periodo en que se destruyó la confianza. Y voy a concluir este tema hablando de 2 códigos. En enero de 2010, la Comisión Europea, Eurostat, publicó el reporte sobre el déficit gubernamental y estadísticas de Grecia, indicando que los socios del sistema estadístico europeo supuestamente deben cooperar de buena fe, y aquí se determinó que no se contemplaba fraude. Esto destruye la confianza también. En el 2014, el Parlamento Europeo también realizó una investigación sobre el papel de la Troika con relación a los países del programa de la zona europea, indicando en el párrafo 5 que la opinión del Parlamento Europeo es que la situación problemática de Grecia también se debe al fraude estadístico en los años que precedieron a la creación del programa. Así que este es un abismo de confianza. Hablemos de la otra cara de la moneda, de la construcción de la confianza. A mediados del 2010, las cosas empezaron a cambiar y empezamos a generar estadísticas financieras gubernamentales ya sin reservas. Esto a lo largo de 10 controles consecutivos de Eurostat durante el periodo que yo fui el presidente de la autoridad helénica. Y desde septiembre del 2015 a la fecha, Grecia también ha seguido la misma metodología, y desde ahí no hemos recibido reservas. Es decir, en 20 inspecciones, ninguna reserva. Eso significa crear confianza. Estos datos ya son aceptados y de uso universal, no solamente por los gobiernos griegos, sino por todos los socios después de 2010, para realizar políticas económicas, para cooperación internacional y también para tener acceso a los mercados internacionales y tener acceso al mayor rescate de la historia. Ahora, en realidad, ¿cómo se gesta la confianza? ¿Cómo se construye? Aquí tengo algunos de los pilares, no son los únicos, pero algunos. A ver, voy a partir
a la izquierda. En inglés se dice walk the walk o predicar con el ejemplo, es decir, hay que ofrecer estadística de alta calidad y confiable. El segundo pilar, debemos basarnos en las reglas. Las instituciones deben seguir las reglas con respecto a los métodos y a la ética, sin desvíos, sin atajos, sin sesgos y sin flexibilidad. Esta famosa palabra flexibilidad puede llegar a ser un problema. En tercer lugar, otro pilar, adoptar la cultura de excelencia. No hay que aceptar, no hay que conformarse. Lo mejor es el enemigo del bueno, es decir, lo mejor, no debemos conformarnos con lo mejor, sino siempre ir más allá. Y también hay que transmitir los mensajes difíciles sin importar el costo, porque así se crea la credibilidad y la confianza. Si creen que vamos a tener miedo de transmitir los mensajes difíciles, pues no va a haber confianza, ¿verdad? Y las reglas aplican para todos, ya sean los poderosos, los débiles, los detractores, quienes apoyan, ya sea el presidente, el primer ministro o la persona que vende periódico en la esquina. Las reglas deben aplicar para todos siempre de la misma forma. Otro bloque, otro pilar, hay que trabajar como autoridad independiente. En todo momento debemos mantener nuestra distancia de todas las instituciones, ya sea un político poderoso, un legislador o no, ya sea un detractor o alguien que apoye. Tampoco nos debe importar si nuestras estadísticas generan o tienen ciertas implicaciones, porque todas las estadísticas son sumamente importantes, pero no hay que preocuparnos por las implicaciones específicas, solamente debemos generar estadística de acuerdo con las reglas y las normas de calidad. Y jamás hay que hacer sacrificios en lo concerniente a los principios de nuestro trabajo. Estos son los bloques, estos son los pilares que utilizamos en nuestra institución para reconstruir la confianza. Debo decir algo importante, yo sé, porque es como el elefante que hay en este cuarto. Desde hace 10 años que empezamos a gestar la confianza, sí ha habido persecución política de los estadísticos oficiales que han seguido las reglas de la metodología y de la ética, lo cual ha conducido a una distorsión de las estructuras de incentivos del personal estadístico de Grecia, lo cual ha generado un aumento en el riesgo del resurgimiento de estadísticas incorrectas, que pone en jaque a todo el sistema. ¿Por qué la confianza es esencial para las estadísticas oficiales? Primero, debido a la independencia. Y claro, no habríamos podido crear estos pilares sin gozar de cierta independencia o sin haber insistido en poder gozar de cierta independencia. Así que sí, la independencia es importante, pero hay dos tipos de independencia. La independencia profesional, que tiene mucho que ver con nuestra ética como funcionarios públicos, y también independencia institucional, que es la manera en que edificamos la institución de la producción de estadística oficial. Y la independencia también es algo que se elude en este mundo, porque las instituciones, incluso que producen estadística, a veces están integradas a las instituciones políticas y eso genera problemas graves para el entorno y genera más riesgos a la independencia profesional. También la independencia institucional no solamente tiene que ver con organismos incrustados en instituciones públicas, sino concierne a otras áreas, un área en la que investigo muchísimo y de las que les podré hablar en otro momento. Pero la independencia profesional e institucional es vital. Otro elemento crucial es la rendición de cuentas. No podemos solamente ser independientes sin rendirle cuentas a nadie. Deben verificarnos las instituciones internacionales, hay órganos de verificación y en todo momento necesitamos que se creen instituciones internacionales, por ejemplo, para verificar la implementación de los principios. De igual manera, la rendición de cuentas requiere transparencia
y también respaldo de la comunidad internacional, para respaldar lo bueno y para señalar lo malo. No podemos solamente respaldar lo bueno, también hay que saber señalar cuando hay incumplimiento con las normas. Finalmente, un componente básico e intangible. Y aquí voy a parafrasear algo de la película John Wick 2, una película con Keanu Reeves que me encanta. Hay que decir, hay que enfocar, nuestro compromiso debe ser enfocado y nuestra disposición y voluntad deben ser inquebrantables. Justamente eso aplica a la estadística también. Muchísimas gracias. Professor Giorgio, thank you very much. Gracias a usted, profesor Giorgio. Una que se ha ido repitiendo, las vamos a ir retomando después, pero nada más adelanto un poco. Una que se ha ido retomando es también la continuidad en el trabajo que se hace desde estas instancias que producen los datos y que producen el conocimiento para la toma de decisiones. Y sobre eso también hay muchas dudas en cuanto al tema de México. Así que gracias al profesor Giorgio en esto que nos plantea pues una clase prácticamente para ver cómo se destruye la confianza y cómo se construye la confianza, ¿no? Evidentemente el elemento tiempo y el elemento de consistencia tiene que ver mucho también tanto en uno como en el otro, ¿eh? La destrucción de la confianza, pero sobre todo la construcción o reconstrucción de la confianza, esto en el caso griego. Por ahí hay algunos que nos han preguntado que si no hay traducción simultánea. Sí, sí hay traducción simultánea, la pueden activar ustedes ahí en la pantalla, en la parte de abajo donde dice precisamente traducción. Ahí es donde ustedes pueden activar, ya sea en inglés o en español, el audio que quieren. Nos han preguntado varias personas ahí, Maximiliano Félix y algunos otros más, para que la puedan activar. Vamos a pasar ahora con Hermann Habermann. Él es consultor asociado de la empresa, de la firma internacional Oxford Policy Management. Fue subdirector y director de operaciones de la Oficina del Censo en Estados Unidos, así como director de la División de Estadística de las Naciones Unidas. Sabemos, quienes lo hemos seguido, sobre todo desde el plano informativo, que el debate sobre el censo en Estados Unidos está particularmente encendido en estos últimos meses y tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con representación, evidentemente, de la población, pero también con las decisiones que se toman después en materia de política pública, pero incluso de política electoral o distribución electoral. Así que, sin duda, un tema importantísimo. Profesor Habermann, le cedo a usted ahora la palabra. Adelante, por favor. Thank you very much, Gabriela. Muchísimas gracias, Gabriela. Y le agradezco también al INEGI por invitarme a participar en la celebración, la conmemoración de la estadística. Recuerdo que fue hace como 30 años que tuve la primera oportunidad de trabajar con el INEGI. Era el jefe de estadística de Estados Unidos y justamente estábamos trabajando en un acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos. Y no solo a nivel profesional, sino que a lo largo de esos 30 años tuve la fortuna de hacer amistad con personas de INEGI y me da muchísimo gusto verlos aquí conectados. El día de hoy estoy aquí para hablar acerca de la confianza y quiero darles el ejemplo del censo de Estados Unidos. A ver, déjenme ver. Muy bien. Me parece que funcionó. Funcionó perfectamente. El día de hoy se ha hablado mucho de la confianza. Al hablar de los colegas, de la familia, de nuestros amigos, una de las características que más apreciamos es la confianza. Creemos que ellos tal vez tengan una agenda oculta, que realmente están siendo veraces con nosotros, o tal vez no son los más listos ni los más inteligentes, pero que hay de la confianza. Lo mismo aplica en la confianza de la estadística, como nos dijo el profesor Giorgio. La estadística oficial se conoce como la línea vital de la democracia. Lo es, porque sí, sin estadística, los ciudadanos no saben qué está sucediendo. También
sabemos que sin confianza, aun cuando nos encanta la matemática en el mundo de la estadística, es eso lo que es la estadística, es un ejercicio matemático, es interesante, nos gusta, hacemos cosas con la estadística, pero sin la confianza, esa matemática no sirve. Y las bases o los fundamentos de la confianza incluyen apertura, transparencia y también una creencia entre la población que son profesionales y únicamente profesionales quienes generan esa estadística. De hecho, ha habido varios esfuerzos internacionales para respaldar la credibilidad de los datos. Yo estuve cuando se fundó el principio original de estadística y surgió a partir de la disolución de la Unión Soviética. Cuando aquellos países, principalmente los países de Europa del Este, contemplaron su inmigración a la economía de mercado y decidieron que era necesario mostrarle a la población, a las poblaciones que estaban creando una estadística veraz por parte de estadísticos, por parte de profesionales, y sí, para tomar las decisiones únicamente con base en información veraz. Toda esta información, todas estas acciones fueron ratificadas después por las Naciones Unidas. También lo vimos plasmado en el Código de Práctica de Estadística de Europa. En Estados Unidos, cuando se gestaron estos principios, todo el mundo decía, ay, mira qué lindos, pero no nos aquejan, no tienen nada que ver con nosotros. Pero ¿saben qué? Resultó que nosotros los necesitábamos tanto como los demás y de hecho hubo dos operaciones. Primero, la operación de la Academia Nacional de las Ciencias, que en Estados Unidos es una organización independiente. Es una organización principalmente conformada por académicos y hay una gran relación entre las universidades académicas y los funcionarios estadísticos. También surgió la iniciativa de la Oficina de Gestión y Presupuesto que coordina y lidera el esfuerzo de Estados Unidos. Principios fundamentales. Partieron de los principios fundamentales indicando que las agencias de estadística deben tomar decisiones basadas únicamente en consideraciones profesionales. Pero ni los principios fundamentales, ni el Código de Principios Fundamentales Europeos hablaban directamente de la independencia. Y esto es algo que se lo debemos a la Academia Nacional de las Ciencias y a la Oficina de Presupuestos. Ellos fueron quienes buscaron la independencia. Siempre también la estadística tiene una relación con el gobierno, con los fondos, con la distribución del presupuesto. Y en Estados Unidos, por ejemplo, lo hemos visto la acción del INEGI. Cuando éramos parte del gobierno, nuestras autorizaciones, los fondos que recibíamos, todo esto provenía de parte del gobierno. Entonces, ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de la independencia de una organización estadística? En Estados Unidos hemos decidido poner sobre la mesa que sabemos que no nos van a otorgar el nivel de independencia que en México sí tiene el INEGI. Nosotros no vamos a gozar de eso. Por lo único que estamos luchando ahora es por la independencia profesional. Sabemos que los fondos seguirán proviniendo del gobierno, pero las decisiones estadísticas, ya sea sobre lo que sea, todas esas decisiones, los modelos estadísticos, los tamaños de las muestras, esas decisiones deben ser tomadas por estadísticos. Pero si formas parte del gobierno, ¿cómo hacerlo? En realidad es posible que en el proceso político cuentes con este tipo de independencia política cuando en realidad eres parte del gobierno. Y quiero hablar acerca del censo. Quiero explicar en dónde estamos hoy y cómo se ve nuestro optimismo o falta de optimismo con relación a esto. Desde 1790 hemos hecho un censo cada década y lo hemos hecho a través de diferentes métodos. De hecho, por ejemplo, el censo se ha utilizado para distribuir las curules en la Cámara de Representantes, también para diseñar los distritos del Congreso, para el desembolso de fondos, de miles de millones de fondos. Así que a partir de 1790 tratamos de entender quién vive dónde
Y por cierto, acabamos de distribuir, bueno, hemos distribuido trillones de dólares, de hecho, y realmente es una muestra de todas las demás encuestas que se hacen. Por 220 años, las personas a cargo del sistema estadístico han consolidado una cierta confianza. Ahora, sí tenemos problemas, hemos tenido problemas a lo largo de la historia, hemos cometido errores, muchos de estos errores han sido locales y no malintencionados, no ha habido una manipulación política, no había habido en 220 años, pero esto ya ha cambiado. Ahora se está atacando el censo y precisamente de eso es de lo que les voy a hablar. Como les indiqué, de acuerdo con la Constitución, debemos dar cuenta de todos los residentes en los Estados Unidos. Debemos dar cuenta de dónde están también, porque es así como podemos decidir cuántas personas hay en cada estado y a cada estado se le adjudica un cierto número de representantes. El proceso político que comenzó la actual administración del presidente Trump decidió que íbamos a preguntar también acerca de la ciudadanía durante la ejecución del censo. En una entrevista alguien me preguntó, ¿pero qué la administración no tiene derecho de saber cuántas personas son ciudadanos del país? Claro que sí, esa es la respuesta. Ahora, la pregunta es cómo vamos a obtener esa información. Hay muchas maneras de tratar de comprender cuántos ciudadanos hay en un país. Formular esa pregunta en el censo decennial es una de las peores maneras porque va a afectar directamente la tasa de respuesta que vamos a obtener y va a afectar directamente la confianza del pueblo y lo que el gobierno va a hacer con esa información. Así que cuando se formula esa pregunta en el censo, estamos atacando frontalmente la confianza. Este dictamen de la administración se llevó a la Suprema Corte y la Suprema Corte decidió que no se podía colocar la pregunta. Sin embargo, la Suprema Corte en su fallo determinó que no entendía la fundamentación del gobierno. El gobierno nunca fundamentó la pregunta, pero algo más importante es que decidieron que de todas maneras el gobierno tiene tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer con el censo. Así que, ¿en qué punto nos encontramos hoy? La oficina de censos tuvo un problema porque hubo un ataque al censo. Está también esta cosita, el COVID-19, por eso estamos aquí. Y claro, ya había sido un gran problema para tratar de concretar el censo. Así que la oficina de censos decidió, como profesionales no podemos llevar a cabo el censo en el periodo adjudicado normal. No podemos ofrecer las cifras veraces que debemos producir si no nos dan más tiempo. E incluso parte de la administración estuvo de acuerdo con eso, pero después la administración decidió recusar sin fundamentación. Por eso el 21 de julio del 2020, el presidente tomó la decisión de eliminar a los extranjeros ilegales de la oficina del censo, eliminarlos de los números. Pero esto fue lo que dictó el gobierno. Como estadísticos, incluyendo la Academia Nacional, dijeron, estadísticamente no tenemos ni idea cómo hacer eso. Sí sabemos cómo hacer una estimación de la ciudadanía, pero no sabemos cómo hacer lo que nos están pidiendo. No sabemos cómo hacer lo que nos están pidiendo. Esa información no nos la dio la administración, no nos explicaron cómo hacerlo. Ha habido una apelación en la corte y ahorita está en los tribunales. Al mismo tiempo, la administración le incorporó más liderazgo político al censo. Designaron a un director y a un subdirector, es decir, ahora tenemos 3 funcionarios del área política. Así que la oficina de censos se deparó con una situación inusitada, también bajo ataque constante en los tribunales, lo cual afecta severamente la reputación. Ahora se está atacando la calidad de la respuesta, la calidad de los datos producidos y realmente no hay un ataque hacia los profesionales, sino más bien un ataque hacia el proceso político. Y ahorita está en duda la calidad de los números. ¿Qué hacer al respecto?
qué podemos hacer al respecto, por lo menos en Estados Unidos y tal vez en el resto del mundo. Ciertamente creemos que ciertas correcciones como los principios fundamentales, el uso de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, actividades de pares, eso es lo que debemos buscar. Sin embargo, Andreas nos acaba de contar lo que sucedió en Grecia. Julio nos platicó que han hecho en México. Son problemas que están aumentando en todo el mundo. Nada se está reduciendo y cada vez más. Vivimos en una época en que los líderes políticos van desarrollando sus propias narrativas y además van creando datos para respaldar dichas narrativas. Por eso, vemos que el liderazgo de la estadística también se está involucrando. ¿Qué podemos hacer? Confieso que estoy empezando a volverme pesimista, porque creo que el liderazgo de las agencias estadísticas está incursionando en una era de peligros. Los líderes de las agencias estadísticas debían antes preocuparse con analizar la competencia profesional, pero cada vez más nos vamos a tener que ocupar de los dilemas éticos del proceso político, porque ahora está interfiriendo con la estadística. Y la medida en que el liderazgo político va a estar preparado para realmente poder actuar de esa manera. Muchísimas gracias. Has been fascinating. Muchas gracias, fue fascinante. Yeah. ¿Les puedo ayudar dejando de compartir su pantalla? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Profesor Haberman, hemos recibido muchas preguntas. Herman Haberman. Por ahí veo, por ejemplo, algunas de Ana Alvarado y algunos otros que tienen que ver precisamente con el uso político de los datos. Y esto me quedo con esta parte que decía al final, que es los políticos son capaces de crear sus propias narrativas y luego crear datos que apoyen o que sean suficientes para que esas narrativas tengan sentido, ¿no? Pero bueno, pues eso es ya no solamente, digamos, una manipulación del dato, sino es una creación del dato ad hoc para la narrativa que en ese momento se busca impulsar. Y creo que es algo que estamos viviendo en muchos países en el mundo. Y vienen varias preguntas, profesor Haberman, sobre este asunto que nos acaba usted de decir. Les recuerdo que nos pueden poner ahí las preguntas, tanto en el chat como en el rubro de preguntas y respuestas. Y al terminar la siguiente presentación, que ya sería la última, trataré de retomar algunas y sintetizarlas para que las puedan responder nuestros ponentes. Y pasamos ahora de Estados Unidos, nos vamos a Brasil. Está con nosotros Ricardo Galbao. Él tiene un doctorado en física del plasma por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, por el MIT. Es catedrático de física aplicada en la Universidad de Sao Paulo y de 2016 a 2019 ocupó el cargo de director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Profesor Galbao, por favor, adelante. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo tendría mucho gusto de hablar en español, pero me sembra más sencillo hablar inglés, hacer mi presentación en inglés, porque ya tenía casi todo listo en este idioma. Entonces me voy a cambiar a inglés, si me permiten. Well, I'll give my talk today in English. Mi presentación va a ser en inglés, como acabo de decir. Veamos si funciona y puedo compartir pantalla. No, me equivoqué de presentación, una disculpa. Esta es una clase. This one here. Muy bien. Do you all see it? ¿Sí la pueden ver ya? La vemos perfectamente. Mi presentación de hoy es bastante diferente de las presentaciones anteriores, aunque he aprendido muchísimo de los oradores que me precedieron.
Aquí hablo de datos, no de los datos estadísticos como los que se presentaron, sino de los datos que provienen de la estadística y el uso de los datos que provienen de la estadística y la importancia de confiar en los datos. Voy a hablar acerca del monitoreo de la deforestación en la Amazonia brasileña, que es el pulmón del mundo. Es importante para todos. Como vemos a partir de esta imagen, esta es una publicación de Ignacio Amigo en Nature, donde tenemos una buena imagen de la Amazonia. Cuando se descubrió Brasil en 1500, la Amazonia brasileña era de más, se cortó el ponente, una disculpa. Y ha habido una deforestación del 20%, como vemos aquí, en el área roja, que es el arco de la deforestación en el sur de la Amazonia, donde se ha concentrado la mayoría de la deforestación. El problema, como ustedes saben y tal vez han leído al respecto, es no solamente la Amazonia brasileña, que representa el 60% de toda la Amazonia, pero si la deforestación sigue aumentando y llegara al 25 o 30%, la tendencia será que se puede convertir en una sabana. Ese es el punto de quiebre. Por eso vemos que hasta ahora la deforestación ha sido del 20% en Brasil. ¿Cómo ha avanzado la deforestación? La tala ilegal es muy lista. Penetran cortando árboles altos, como vemos aquí, pero ya después se pasan a los árboles de menor tamaño y talan la mayoría del bosque hasta que queda una deforestación de un 90%. Y cuando se llega a esta etapa, empiezan a quemar. Queman para limpiar y para llevarse la madera que necesitan. Esa es la tendencia normal de la deforestación en la Amazonia. El resultado final que vemos aquí, de esta área que se degradó por completo, lo cual condujo a su deforestación total y convirtió el área en pastizales, representando el 35%. Y todo esto, esta es zona federal. No hay nadie que reclame posesión de estas zonas. El sistema de monitoreo de Brasil se desarrolló por el Instituto Brasileño para la Investigación Espacial y de hecho contamos con dos sistemas. Uno es el sistema PRODES y el otro el DETER. El día de hoy les voy a hablar sobre ambos. PRODES es el programa de monitoreo satelital de la Amazonia por un corte claro, utilizando imágenes de los satélites brasileños, los satélites CBERS 4 y 4A, que también los desarrolló nuestro instituto, y también el satélite IRS-2. Tenemos una resolución de 20 a 30 metros. Este sistema se desarrolló en Brasil recientemente, bueno, a finales de la década de los 80, que fue justamente cuando se lanzó el Landsat. En los primeros años, Brasil, Canadá y los Estados Unidos utilizaron los datos provenientes del satélite para obtener datos más precisos. Aquí vemos el producto, vemos los buenos datos generados a partir de la Amazonia. Aquí vemos las diferentes áreas que se han deforestado desde 1988 hasta el 2019, hasta el año pasado. Así que tal vez no puedan ver, pero la primera barra que aparece indica alrededor de 20,000 kilómetros cuadrados, pero el siguiente pico de deforestación fue en 1995, con 29,000 kilómetros cuadrados. El tercer pico fue en el 2004 en la administración del presidente Lula y fue
de un poco más de 27,000 kilómetros cuadrados. Cuando esto ocurrió, el ministro del Ambiente, la ministra Marina Silva, bien conocida en todo el mundo, le pidió al estudio, al instituto que desarrollara otro sistema, que generara un sistema de alerta, que ofreciera alertas diarias acerca de la situación forestal, y se denominó el sistema de TER que desarrollamos. El uso de datos del sistema de TER nos permite actuar con mucha más fuerza, y Brasil de hecho logró reducir el área deforestada en más de 80% desde ese pico de 27,000 kilómetros cuadrados para llegar a 4,000 kilómetros cuadrados. El profesor Giorgio habló sobre la rendición de cuentas y la confianza en el proceso internacional, en la transparencia, en la independencia. Nosotros como institución oficial completamente independiente del gobierno generaron esto. Los científicos jamás hemos sido tomados por sorpresa de la influencia política. De hecho, en el 2007, en la publicación Science sacó un documento llamado El sistema de monitoreo de Brasil es la envidia del mundo, pero en 2015 Nature determinó que estos datos generados era la historia de éxito más importante para el mundo ambiental, lo cual nos enorgullece mucho. El sistema de TER que les acabo de mencionar utilizó imágenes también de los satélites brasileños 4 y 4A y del IRS, y produce no solamente alertas de las áreas completamente deforestadas, sino también de degradación, de deforestación en lotes de 4 hectáreas, y ha estado en operaciones desde el 2004. El INPE, que es el instituto en el que yo colaboro, ha desarrollado estos sistemas no solamente localmente, sino que también hemos diseñado y construido los satélites para monitorear la deforestación en la Amazonia en diferentes áreas de Brasil. El satélite que vemos aquí, el CBERS 4A, se lanzó en diciembre del año pasado y fue desarrollado en cooperación con China. El 50% del satélite fue construido por Brasil, el otro 50% por China, y el lanzador, de hecho, es chino. Para marzo del próximo año vamos a lanzar otro satélite, el Amazonia 1, y se llama así porque fue desarrollado por completo en Brasil. Pueden ver que está ya en una cámara adecuada. Es muy importante realmente para Brasil ser soberanos y mantener la independencia de nuestros datos. También tenemos una política de control de datos. Todos los datos que proporciona el INPE se envía inmediatamente al IBAMA, que es el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Una semana después de contar con los datos, esos datos se vuelven completamente disponibles en forma gratuita a través de la página de internet del INPE. Así que cualquier ciudadano del mundo, sin tener que pagar, puede utilizar estos datos. De hecho, los datos de los productos de ambos sistemas, de PRODES y de TER, ya han sido distribuidos en todo el mundo. Y todas las imágenes de los satélites del INPE también se pueden descargar en forma gratuita. Cualquiera lo puede hacer. Consideramos que es sumamente importante que nuestros datos sean de acceso global. Ahora, lamentablemente, hoy en día tenemos a un gobierno oscurantista. Vemos aquí esta publicación de The Guardian
el ministro Ernesto Araújo, el ministro de Relaciones Exteriores, acaba de decir que el problema del cambio climático es un dogma. End of the 19th century. Y yo creo que es el mayor retraso científico de la época. Es muy importante darnos cuenta que desde que entró en el poder el presidente Bolsonaro ha habido muchísima presión sobre el INPE. No solamente nos han reducido el presupuesto, sino que además están tratando de desviar la disposición libre de los datos. The Brazilian leadership in the world regarding environment. Además, Bolsonaro también acaba de decir que va a tomar el control de la publicación y generación de datos para no socavar su posición en el mundo. Sin embargo, al inicio de esta administración, yo seguía con mi cometido, hablando, informando al gobierno sobre el tremendo grado de deforestación en la Amazonia. El año pasado fueron más de 19,000 kilómetros cuadrados deforestados y naturalmente al gobierno no le gustó. El presidente dijo en una conferencia de prensa internacional que estos datos eran una mentira y que yo estaba trabajando en contra de los intereses del gobierno brasileño. Y esta fue la información que se divulgó en todo el mundo. Aquí vemos esta publicación de ABC News que habla acerca de la independencia. Él está hablando aquí sobre el INPE, y dijo que ya no debemos publicar datos de la manera en que lo hemos hecho siempre, sino que ahora es él quien debe controlar los datos primero, deben pasar por él primero antes de poner a disposición de la población. Así que ese fue un ataque directo al INPE y a la ciencia que se hace en Brasil. Aquí pueden ver un artículo en la revista Science indicando que la deforestación se está proliferando a partir de la negación del presidente Bolsonaro. También, como el ataque hacia mí era significativo, decidí actuar porque me di cuenta que se trataba de una situación y ya no podía seguir callando. De hecho, esperé 12 horas a que mi jefe, al ministro, me contactara, y como no lo hizo, yo fui a la prensa y dije que lo que estaba diciendo el gobierno no era correcto, que él estaba atacando a los científicos de Brasil de una manera cobarde. Y de hecho utilicé esa palabra tan fuerte porque me di cuenta que la presión no estaba solamente sobre mí, sino que estaba puesta toda la presión sobre el instituto para cambiar la disponibilidad de los datos. Y como les acabo de decir, los resultados de esta respuesta tuvo una reverberación relevante en todo el mundo. Aquí vemos un artículo en Le Monde sobre lo que me ocurrió, sobre lo que le estaba ocurriendo al INPE. Y en todo el mundo hubo reacciones a lo que el presidente Bolsonaro estaba haciendo y ha estado haciendo. Así que decidí seguir reaccionando y denunciarlo por lo que estaba haciendo con nuestros datos. Y de hecho, esta diapositiva se las estoy mostrando para indicar que sus ataques no solamente son contra el INPE, sino contra toda la ciencia del mundo y contra la ciencia que se genera en todo el mundo cuando recibe el ataque directo de su gobierno, cuando esos datos no satisfacen la política gubernamental. Aquí les traje esta imagen del guardián de la Amazonia, un científico brasileño de prestigio que recibió el
premio ambiental de Volvo en 2016. Él ha trabajado toda su vida en la Amazonia, en la Amazonia, midiendo la deforestación para luchar contra los gases de efecto estufa. Y decidí llamarlo, decidí buscar su ayuda para que él hablara acerca de la independencia. Y precisamente lo que él dijo fue que no debe haber control del gobierno federal sobre la libertad de expresión de los científicos para que digan lo que la ciencia los obliga a decir. Y además, agregó que se trataba de un enfoque vertical, de arriba hacia abajo. No puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Fue lo que él dijo. Así que esto es sumamente preocupante para Brasil. No obstante, la reacción no tardó en hacerse notar. Les agradezco a los científicos porque he recibido más de 100 cartas de todo el mundo. Aquí tenemos el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia también, que se manifestó a través de un mensaje de respaldo. Y ahora voy a concluir mi presentación con un artículo de Science del 22 de agosto del año pasado. Este es un artículo de Stephen Fritz. Él tomó los datos de los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y reconstruyó todos los datos proveídos por el INPE desde julio del 2018 al del 2019, recopiló todas las alertas, toda la información publicada. Así que con relación a la rendición de cuentas, profesor Georgios, yo creo que esto es de lo más importante que podemos mencionar. Muchísimas gracias. Este es el final de mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Este caso fascinante, lamentable también sin lugar a dudas por lo que significa en términos no solo de confianza y credibilidad, sino también de la materia de la que estamos hablando, materia de medio ambiente, protección de medio ambiente, deforestación. Así que muchísimas gracias. Nos están preguntando desde hace rato si van a estar disponibles las presentaciones, y lo que me dice el equipo del INEGI es que el video del evento se va a quedar en la página del INEGI de Facebook en versión traducida al español, y en YouTube van a subir el video de la sesión en idioma original. Y bueno, tanto en Facebook como en YouTube encuentran las páginas del INEGI como INEGI Informa. Entonces esto, y si alguien quiere tener las presentaciones, entonces se las pueden enviar por correo electrónico, y si nos dejan por ahí en las sesiones de chat o de preguntas, su correo electrónico, les pueden enviar por ahí las presentaciones. Bueno, rápidamente nos quedan unos 15 minutillos para contestar algunas de las preguntas. Son muchas preguntas. Voy a tratar de agruparlas más o menos y de dirigirlas a quienes a quienes se fueron formuladas. Y Julio, comienzo contigo, Julio Santaella, porque desde que empezaste a hablar hay varias preguntas que básicamente yo diría son tres aristas de una misma pregunta. La primera es, ¿qué tanto afectó este tiempo de pandemia, este tiempo de COVID? ¿Qué tanto está afectando para levantar información, para tener información? Y preguntan específicamente sobre el caso del censo o aquellas investigaciones que hace el INEGI que tienen que ver más con trabajo de campo. La segunda, que tiene que ver con confiabilidad, que hemos estado hablando desde el principio de confianza, y preguntan directamente que cómo podemos estar seguros en México, por ejemplo, que los datos que produce el INEGI son confiables, que no están, por ejemplo, manipulados por las necesidades que puede tener el Banco de México o el gobierno mexicano para poder satisfacer sus necesidades narrativas, literal. Y la última es, ¿qué continuidad nos puede asegurar el INEGI en la calidad de su producción cuando, por ejemplo, tú dejes de estar al frente del INEGI y llegue otra persona? ¿Qué seguridad podemos tener en la continuidad de la calidad del trabajo? Julio, adelante, por favor. Muchas gracias por las preguntas, Gabriela, y pues gracias por tu conducto a los que formularon estas preguntas. Voy a responder muy brevemente para dar oportunidad de tener más
interacción con respecto al COVID-19 y el impacto que tuvo en los programas estadísticos. Como en todas las partes del mundo, efectivamente tuvimos una afectación que tuvo que ser encarada con distintas estrategias. Principalmente lo más importante fue que enfrentamos una prohibición para llevar a cabo entrevistas cara a cara. Así que muchas de las actividades, especialmente de encuestas en hogares, se vieron afectadas por esta prohibición. En lo que toca al censo de población y vivienda, cuando esta prohibición inició el 1 de abril, ya habíamos terminado la fase más importante, que es la parte masiva de tocar todas las puertas y recabar la información, de tal manera que nuestro país cuenta con un censo de población y vivienda 2020. Sin embargo, actividades adicionales, especialmente en la etapa de verificación, sí fueron postergadas. Tuvimos que comenzar a hacer trabajo de gabinete y una vez que hacia la segunda quincena de julio pudimos salir a campo, paulatinamente ir recuperando parte de esas actividades, ¿no? Sí tenemos un retraso como el Buró del Censo en los Estados Unidos, aunque creo que no es de la misma magnitud, y esperamos tener resultados hacia final de este año o incluso a lo mejor en principios del próximo año. Una reflexión importante sobre la pandemia: el INEGI también instrumentó otra serie de programas de información, de encuestas, particularmente telefónicas, porque lo que pensamos es que lo peor que puede ocurrir es tomar decisiones de política pública en la oscuridad estadística. El propósito de la estadística es conocer la realidad, y esto también se vale durante la pandemia, así que era importante mantener una oferta de información estadística aún durante este periodo. En mi presentación, pasando a la segunda pregunta, argumenté de 5 distintos elementos que le dan confiabilidad a nuestra información: la autonomía constitucional y la institución, el cuadro profesional que tenemos de compañeros que llevan trabajando aquí hasta 3 décadas, el apego a principios y prácticas internacionales, el uso de metodologías científicamente sustentadas, y por supuesto también la transparencia y la rendición de cuentas frente a todo esto, ¿no? Nada más para dar un ejemplo, hace un par de años tuvimos una revisión de todo el entramado institucional y operativo del INEGI por parte de la OCDE, una revisión de pares, como la estaban pidiendo tanto Andreas como Germán, y pues salimos, la verdad, muy bien librados en esa revisión por parte de la OCDE, ¿no? Sí hay recomendaciones que estamos trabajando en ellas, ¿no? El tema de la continuidad, yo lo que les diría es que el diseño institucional del instituto permite transitar a lo largo de distintas administraciones federales con un esquema donde los demás miembros de la Junta de Gobierno se van rotando de manera escalonada cada 2 años, de tal manera que a nivel directivo eso permanece. Y por otro lado, también nosotros contamos con un servicio profesional de carrera, y eso, aunado a la autonomía constitucional, yo creo que da la seguridad de que hacia adelante el instituto va a seguir al pie de la letra la tarea encomendada por nuestras leyes, ¿no? Y lo que pide la sociedad. Gracias, Julio. Bueno, son parte de las preguntas que llegaban para el INEGI. Para el profesor Giorgio, tenemos también algunas preguntas que nos están haciendo llegar. De manera particular, retomo la que nos manda Antonio Ballesteros. Son algunas preguntas diferentes. Dice que si existe, porque usted habló, profesor Giorgio, mucho de la estadística y la información como un bien público global, esta idea del bien público global que pareció realmente muy, muy importante. Entonces, parte de lo que se pregunta aquí es si existe la soberanía en temas estadísticos. ¿Los datos le pertenecen al país o son patrimonio global? Preguntan también, ¿es válido usar metodologías como remote sensing para recolectar datos de otros países?
Cuando hablamos entonces de esta globalidad de los datos o el uso global de los datos, profesor Giorgio. Yes, thank you. This is a great question. Muchas gracias. Qué gran pregunta. No vería como una soberanía de la estadística, pero sí como dirección por parte de la autoridad nacional que produce la estadística, que produce la información. La institución que produce el bien global. Si la soberanía se entiende como puedo tomar la estadística y puedo alterarla a mi libre voluntad porque va a servir a un interés nacional de cierta manera definido, pues definitivamente no es lo que debe suceder. Y sí voy a hacer un paréntesis. Si la estadística oficial quiere realmente servir como bien nacional, en realidad se debe producir estadística confiable y punto, sin que haya alguna otra consideración no estadística. Esta es la mejor manera de servir a los intereses nacionales. Acuérdense que estamos haciendo negociaciones, estamos entrando al mercado y todo esto, si es para el beneficio nacional, las consideraciones nacionales socavarían la estadística y socavarían los intereses del país a plazo medio y largo, no ser también al corto. Y por consiguiente, la estadística o la soberanía de la estadística se debe entender como dirección. Sí tenemos estados-naciones y el gobierno y el mundo no es un país global. En este contexto, sí tenemos que tener a las autoridades individuales y se deben ocupar de producir la estadística local, no solamente para un lugar, sino para todos. En lo que concierne a la segunda pregunta, si otros países pueden ser vigilados o monitoreados, me parece que más bien es una pregunta un tanto más compleja que requiere análisis concienzudo, así que no la voy a responder, más bien la voy a analizar más. Quiere retomar también, pero profesor Haberman, en el caso de su presentación, vinieron muchas preguntas que tienen que ver con el uso político de los datos, ¿no? Se habla, bueno, usted presentó el caso del censo de Estados Unidos, y una cosa es, bueno, tener la información, pero luego es qué uso político se hace de ello. Y llamó la atención a muchos de quienes hoy nos están haciendo preguntas, esta especie como de pesimismo que usted expresó hacia el final de su presentación, de decir, bueno, pues sí, podemos tener datos, pero hoy vivimos en un mundo en donde los datos están al servicio de la narrativa y no la narrativa se construye sobre los datos. Entonces, le piden si puede usted elaborar un poco más sobre estos peligros que implica el uso político de los datos. I think I like the question. Thank you very much. Me encantó la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Julio habló del COVID, por ejemplo, y habló sobre los datos de salud pública. Actualmente en Estados Unidos hay una gran controversia acerca del uso de los cubrebocas y el grado en que los datos pueden respaldar o no el uso de cubrebocas. Lo que vemos, y no solamente es cierto para esto, sino para otros asuntos también, sabemos que hay líderes políticos que ya tienen una cierta postura y lo que van a intentar hacer es distorsionar los datos o ser sumamente selectivos con relación a ciertos datos y utilizarlos para respaldar su postura. Ese es mi temor. O también la postura de Ricardo, a menos que tengamos a personas como Ricardo que estén dispuestas a alzar la voz,
Va a ser muy difícil porque aunque él no lo comentó, me parece que él estaba bajo presión política considerable. No creo que era presión política benigna, me parece que atravesó momentos muy difíciles. Puede haber presión política, Andreas lo sabe, y justamente eso es lo que me preocupa. Me preocupa que no estamos preparados para el tipo de presión política que cada vez va a surgir más. No estamos capacitados, no estamos preparados y eso es lo que nos preocupa. No para la presión política, yo creo que eso lo estamos viendo no solo en quienes producen datos, sino también lo estamos viendo en ámbitos más amplios de la ciencia en diferentes partes del mundo, en México sin lugar a dudas también, justo en estos días que se está discutiendo este asunto. Gracias, profesor Haberman. Profesor Galbao, hay varias preguntas que están dirigidas un poco al panel en general, pero que me parece que son muy pertinentes para todo lo que usted nos contó de lo que tuvo que pasar a raíz de la manera como fue atacado el trabajo que se hacía allá en Brasil en materia de deforestación y en materia de la información precisamente sobre las amenazas climáticas. Y tiene que ver con qué hacer con la ciudadanía, porque por un lado, bueno, tenemos a quienes toman decisiones, tenemos el poder político que puede ejercer las presiones que ejerza, como lo podrá hacer el poder económico en su momento y lo ha hecho también, están quienes producen información. Pero ¿cómo lograr que la ciudadanía haga suyo este problema? Es decir, en general tenemos ciudadanías, tanto en México como en Brasil, sin lugar a dudas también, en donde no hay necesariamente una formación estadística, una formación de apreciación del dato, y por lo tanto es más fácil que la narrativa dominante sea la que se consuma y a la que nos apeguemos, y no que querramos como ciudadanos defender la importancia del dato. Usted nos ponía ejemplos de científicos, colectivos del mundo que le escribieron, que los apoyaron, en noticias que salieron en el mundo, pero ¿cómo lograr, cómo hacer una pedagogía pública para que la ciudadanía también haga suya la importancia de los datos y de la información más allá de la narrativa dominante, profesor? Discúlpame, no ya tenía. Está, ya. Sí, ya sí, ahí está, profesor, no hay problema. Sí. Esta es una pregunta bastante compleja, pero muy relevante. La primera cosa que tenemos que ver como una misión de todos nosotros es el respeto a la civilidad republicana. En nuestros países con la democracia, nada caminará sin respetarmos la civilidad republicana. Y la civilidad republicana quiere decir que el gobierno tiene que tener respeto por los profesionales que producen los datos. Y también los ciudadanos tienen que tener respeto por el trabajo de los profesionales. Es curioso, sí, que, como usted dije, que hay mucha gente que no entiende bien cómo se hacen las encuestas, cómo se sacan los datos, cómo se producen los datos más físicos, pero yo pienso que debe ser nuestra misión de hacer esas cosas muy más claras a todos los ciudadanos. Lo que sucedió en Brasil tuvo como consecuencia que en todas las calles donde yo ando, la gente me para, pregunta, quiere saber lo que pasa sobre la Amazonia. Todos los días yo recibo teléfonos de gente que quiere saber cómo está la deforestación en la Amazonia, cómo está la situación del cambio de temperatura, cómo está la situación de las quemadas en la parte del Pantanal de Brasil. Entonces, resultó de mi actitud al contestar al presidente que los ciudadanos brasileños, por lo menos los brasileños, los ciudadanos brasileños tuvieron una respuesta muy importante, muy fuerte. Hay mucha manifestación
contra la política del gobierno con respecto a la deforestación de la Amazonia. Muchas gracias. Gracias, profesor Galbao. Bueno, pues mucha gente aquí agradeciendo y felicitando este evento. En verdad, bueno, ya lo van a ver ustedes después en el INEGI, pero la verdad hay muchísimos comentarios de agradecimiento sobre estas presentaciones y como yo les decía, van a estar disponibles. Si ustedes quieren las presentaciones, se las pueden enviar por correo electrónico o van a estar presentados, disponibles los videos tanto en la página de Facebook como en la página de YouTube del INEGI para que las puedan seguir. Me quedo con esta reflexión y esta preocupación sobre la confianza, sobre la fragilidad de pronto de la confianza, sobre la fragilidad de la confianza en los tiempos que vivimos, sobre la fragilidad de la credibilidad en los tiempos que vivimos, en donde compiten narrativas que suelen ser narrativas encontradas, narrativas antagónicas, narrativas que están en opuestos incluso de la búsqueda de la verdad. Me quedo con la importancia del dato, de la información, de la creación de conocimiento para la toma de decisión, la importancia de la independencia y de la profesionalización de quienes se dedican a la recolección de datos y a la construcción de conocimiento a partir de la recolección de datos, pero también, reitero, me quedo con la enorme preocupación del uso político que se puede dar a la información o la negación desde la política a la información cuando esa información no es suficiente para lo que esa política o esa narrativa en turno desea. Creo que son momentos complejos por la situación, sin lugar a dudas, de la abundancia de información y la abundancia de datos, pero también de la rapidez, de la inmediatez y a veces de la escasez de marcos interpretativos que vayan más allá de los especialistas y que permitan también a la sociedad reconocer dónde estamos parados. Creo que por lo mismo un día como hoy es fundamental y en verdad agradezco al INEGI que nos haya permitido tener y ser partícipes de esta conversación y agradezco por supuesto al profesor Haberman, al profesor Giorgio, al profesor Galbao y al doctor Santaella también por sus ponencias, por sus comunicaciones el día de hoy y a todos los que de verdad estuvieron hoy conectados. Hemos tenido, no sé, más de 700, 800 personas que han estado conectados por lo menos aquí, más los que nos han estado siguiendo también a través de las otras plataformas del INEGI. No es cosa menor tener a tantas personas, escuchar hablar sobre datos y la importancia de datos para los tiempos que corren. Pues en verdad, muchas gracias otra vez a todos. Gracias al INEGI por organizarlo. Y sin más, yo me despido. Yo soy Gabriela Barkentin. Gracias a los 4 ponentes que estuvieron el día de hoy con nosotros. Un fuerte abrazo hasta donde se encuentran. Y gracias, por supuesto, también a todos los que nos siguieron el día de hoy. Nos despedimos y que tengan ustedes una muy bonita tarde o noche, dependiendo de dónde se encuentren. Muchas gracias. Muchas gracias.